Integración de PHP y MySQL. Bueno, en esta entrega vamos a ver lo que es las funciones relacionadas a MySQL desde PHP. PHP provee diferentes funciones según el tipo de base de datos con el cual se va a trabajar, siempre y cuando exista la extensión o los drivers correspondientes para utilizarlo. Nativamente PHP ya viene con las funciones, por ejemplo, para trabajar con MySQL y con otras bases de datos. Entonces vamos a usar la extensión MySQL i. Esa i es de Improved, mejorado, que viene a partir de PHP 5. Antes de la versión 5, o sea, la versión 4 y anteriores, venía una extensión llamada MySQL solamente. Por lo tanto, vamos a estar enfocados ahora en la versión PHP.5, que viene esta extensión. Entonces, esta extensión MySQL permite acceder a la funcionalidad proporcionada por MySQL 4.1.3 y superior. Principales mejoras son la interfaz orientada a objetos que se añadió, soporte para declaraciones preparadas, soporte para múltiples declaraciones, soporte para transacciones, mejoradas las opciones de depuración, soporte para servidor empotrado o embebido, cuando en una misma máquina es cliente y servidor. Se quita una capa que es el protocolo de transferencia de datos o comunicaciones TCP/IP. Entonces esto va a mejorar teóricamente la velocidad en el tratamiento de datos, ya que no va a existir ese intermediario. En el caso, obviamente, que esté todo instalado en la misma máquina. Más información, bueno, ahí puse un link con respecto a las novedades que aparecieron. Bueno, existen dos formas, hay, como vimos en las características, dos formas entonces de trabajar con esta extensión: la forma procedural o procedimental y la orientada a objetos. Bien, y vamos a comenzar a lo que es las funciones utilizadas de esta extensión. Bueno, empezamos con MySQL i-connect. Bueno, esto es para establecer una conexión al servidor de MySQL. Devuelve un objeto que representa la conexión a MySQL. Hay dos formas, como dijimos, por procedimientos y la forma orientada a objetos, que es como la versión nueva. Por procedimientos se llama la función de esta manera: MySQL i connect. ¿Ven? MySQL i connect, y recibe los parámetros que serían el host, primer parámetro; segundo parámetro, el nombre de usuario, password y el nombre de la base de datos a la cual me quiero conectar. Son opcionales. Y esto me devuelve un objeto de conexión. Y si no, me va a devolver false en el caso de que falle. Si hubo algún error, lo puedo detectar con esto, con esta función MySQL i connect error. Entonces, por ejemplo, a ver, connect error. Bien, devuelve una cadena con la descripción del error último de conexión. Tiene también una forma procedural. Ahí. MySQL i connect. Ahí establece la conexión. Esto devuelve, guardo la variable en el link. Y acá pregunto, básicamente, si esto es distinto de algo. O sea, si viene en false, muestra un error de conexión. Y con MySQL connect error obtengo la descripción del error que ocurrió al conectarse. Y la forma programada orientada a objetos, fíjense que se crea un objeto de ese tipo con el operador new, ¿no? New MySQL i, acá es como que se conecta, ¿no? Y acá, como atributo, ve el connect error, o sea, si hubo algún error en la conexión. Entonces muestra el detalle del error.
Son dos formas. Vamos a empezar con la forma, a ver, procedimental o procedural, o sea, por procedimientos. Por lo tanto, acá tenemos este archivo MySQL y vamos a ver acá en la función header que se usa para definir el charset en UTF-8, simplemente. Después acá declaro 4 variables con información referida a la conexión a la base de datos, ¿no? Server, el nombre del servidor. Localhost, en este caso es un servidor local. Podría ser acá también, se podría poner la dirección IP o el nombre de la máquina de un recurso externo, de un servidor que está externo a esta máquina. User root, path vacío, por defecto, ¿no? Esto se tendría que llenar con los datos del servidor de conexión a MySQL. Y DB sería el nombre de la base de datos a la cual nos queremos conectar. En este caso Norwin, por ejemplo, una base de datos Norwin en MySQL. Para ello tengo acá el script de creación de esa base de datos. O podemos usar cualquier base de datos de prueba, ¿no? En este caso la base de datos Norwin. Acá tengo el archivo como para reconstruir la base. Que tiene algunos datos de prueba también. Entonces, empezamos. La forma procedural. Bien. Acá, con MySQL y Connect, ¿ven? Acuérdense de la I esta, porque hay otra extensión que es la MySQL, que sería la versión anterior. MySQL I-Connect. Le paso por parámetro el nombre del servidor, el usuario y el password. Vemos la documentación. Host, user, password. Son todos opcionales, fíjense. User, password, database, port, socket. Entonces le paso el servidor, el usuario y el password como para establecer conexión. Y esto me devuelve un identificador de conexión, ¿no? Un objeto representando la conexión con ID. Y acá básicamente lo niego. O sea que si es falso, si devuelve false, quiere decir que hay un error en la conexión. Por lo tanto muestro error al conectarse. Y acá concateno, fíjense, con la función MySQL connect error para devolver la descripción del error. Y después tengo otra función, MySQL connect rno, no de number o de número. Eso me va a devolver el número de error. O sea, voy a mostrar en este caso la descripción del error y el número del error. Y en caso de que se haya conectado todo bien, bueno, entra por el else y muestra un mensaje hecho conexión exitosa y nada más. Un código comentado ahí. Entonces vamos a probar esto. Hago un exit acá para que no haga más nada lo de abajo, que hay más código. Y probamos. Ejecuto. Y ahí está, conexión exitosa. O sea, entró por acá. Ya que esto me devolvió algo distinto de false. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a probar que no se conecte, por ejemplo, cambiando el nombre del servidor. Localhost 100, por ejemplo. Que no existe para nada. Refrescamos la página. Y me muestra, bueno, los errores típicos de las funciones al conectarse. Y acá abajo, o sea, entró por acá, ¿no? Por este if, error al conectarse, muestra la descripción, número y el número. A ver, vamos a ver. Error al conectarse, ahí está el texto. Ahí está el detalle. PHP Network Get Addresses, Get Address Info File, Host desconocido. Y acá está el número, el código de error 2002. Y estos errores son propios de la función utilizada. Para evitarlos, acuérdense que tenemos el operador de control de errores, que era una arroba delante de la función que podría provocar un error. Por ejemplo, hay y nada más. A ver, y ahí probamos para que no muestre. Pero en modo de desarrollo está bien que aparezcan esos errores, ¿no?
Ahí muestra solamente la descripción del error. En modo desarrollo siempre está bueno que dejemos para ver el detalle del error siempre. Bueno, acá pongo todo bien, cambio el nombre del servidor con datos correctos, quito el exit y pasamos a la siguiente función. La siguiente función MySQL selectDB es para seleccionar la base de datos con la cual vamos a trabajar. Sería como internamente hace un use con el nombre de la base de datos. Devuelve un booleano, true en caso de que se seleccione bien la base de datos, y si no, false en caso de que falle. Entonces, por ejemplo, acá guardamos el resultado en esta variable result selectDB. Recibe por parámetro ¿qué? Primer parámetro, el identificador de conexión, el objeto conexión, ¿no? Y segundo, el nombre de la base de datos a la cual queremos seleccionar para usar. Y acá, bueno, si esto es true, básicamente va a imprimir base de datos seleccionada correctamente. Y si no, por el else, error al seleccionar la base de datos. Vamos a probar, hago un exit acá y probamos. Conexión exitosa, base de datos seleccionada correctamente. Bien. Si hubo algún error, por ejemplo poniéndole otro nombre, Norwin 2, por ejemplo, ejecuto nuevo y ahí me muestra el texto: error al seleccionar la base de datos. Entro por el else. Bien, pongo entonces correctamente Norwin, quito el exit y pasamos a lo siguiente. En este ejemplo, si quiero ejecutar una consulta, bueno, declaro una variable, en este caso SQL, que va a contener la consulta a ejecutar. Select asterisco from la tabla customers, en este caso. ¿Y con qué ejecuto la consulta? Bueno, hay una función llamada MySQLi-query, que recibe por parámetro el primero la conexión y el segundo la consulta SQL a ejecutar. Esto me va a devolver un conjunto de resultados, un objeto resultSet. Retorna. ¿Qué va a retornar? False en caso de que falle. Para operaciones de tipo select, show, describe, explain queries, retornará un objeto MySQLi result. Eso es lo que devuelve. En el caso de consultas que devuelvan resultados. Para otras consultas retorna true. O sea, para consultas que no devuelvan resultados va a devolver true o false. Entonces acá tenemos, esta es una consulta select que va a devolver resultados, entonces devuelve un objeto de tipo MySQLi result. Bueno, guardamos en una variable ese lo que devuelve. Acá preguntamos primero si hubo algún error. Podemos preguntar con esta función en MySQL, en la función con MySQLi erno obtenemos el número de error y le pasamos por parámetro el identificador de conexión o el objeto conexión. Si hubo algún error, bueno, muestra esto: se ha producido un error de número. Con MySQLi erno obtenemos el número y MySQLi error obtenemos la descripción del error. Si hubo algún error en la consulta. Y si no hubo ningún error, se ejecuta correctamente. Por lo tanto, vamos a poner un exit acá. Y vamos a refrescar la página. Bueno, no me muestra nada tampoco. Podemos poner un mensaje por el else en todo caso. Consulta ejecutada correctamente. Y ahora sí, vamos a poner un BR. Y ahora sí, se realizó la conexión a la base de datos, después se seleccionó con cuál trabajar correctamente y se ejecutó una consulta correctamente. ¿En qué caso va a dar un error? Y cuando, por ejemplo, pongamos alguna tabla inexistente, customers 500,
A ver, ejecutamos y ahí está. Entra por el else, ¿no? Por lo tanto me muestra, se ha producido un error de número tal, detalle tal. Y ahí está. Se ha producido un error de número 1146, el código de error, detalle, table norwin.customers 500 no existe. No existe esa tabla que estoy consultando. Bueno, entonces ahí capturé un error. Igual podemos hacer un bardam de con qué me carga result, cómo queda. Result contiene false en caso de que falle. Por lo tanto también se podría haber usado el false acá. El result, si era igual a false, mostramos el resultado. También. Quito el exit acá. Y vamos a ver acá. Acá me muestra información, por ejemplo la cantidad de resultados, usando para ello MySQL numRows, que recibe por parámetro el result set. Un objeto del tipo MySQL i result, que lo tengo guardado en esta variable result. Resultado que me devolvió, ven, la consulta, ejecutar la consulta. MySQL numRows me devuelve, entonces ahí vemos la documentación. Obtiene el número de filas en un result, en un resultado. Y MySQL affected rows es otra, también devuelve las filas afectadas por ahí, pero en realidad dice devuelve el número de filas afectadas en operaciones previas de MySQL. Retorna un entero. Si retorna un -1, indica que la query retornó un error. Bueno, veamos a ver. Y después campos devueltos. La cantidad de campos devueltos que devuelve la consulta lo puedo ejecutar o lo puedo obtener usando MySQL i numFields. Y le paso por parámetro el objeto result. En el anterior, MySQL affected routes recibe el connection, el objeto conexión a MySQL. Así que bueno, y probamos hasta ahí. Hago un exit a ver qué información me devuelve. Bueno, ahí está el -1, ¿ven? Pero acá me está tirando errores. Ah, porque no cambié la consulta. Me está tirando errores por la consulta. Bueno, vamos a hacer que funcione correctamente. Ahí está. Consulta ejecutada correctamente, cantidad de resultados 91. Esto está consultando entonces la tabla Customers. Bueno, vamos a verificar. Customers. Tiene total 91 resultados. 91 registros. Por lo tanto, estaría bien. Cantidad de resultados 91. Cantidad de resultados 91. Nada más que usando uno MySQL, diferentes funciones. MySQL numRows, MySQL i numRows y MySQL i affected rows. Campos devueltos 11. Y eso lo podemos ver acá. Tiene, viendo la estructura de esta tabla, tiene 11 campos. Y estoy trayendo con un asterisco por lo que me trae todos los campos. Después, acá con un while, recorro los resultados para mostrarlo. Saco el exit y acá, fíjense, con un while. Para ello, para obtener MySQL i fecha array, me devuelve un array representando al registro actual que se está recorriendo o que se está consultando. Recibe por parámetro el resultado que me devolvió la consulta, y el segundo parámetro MySQL assoc. Puede ir, ahí va una constante, en este caso indico que se devuelve como un array asociativo. Tengo varias, tengo MySQL i num, que
se devuelva como un array numérico, pero el más usado es este, para poder indicar más, más fácil qué campo quiero obtener para mostrar. Y acá lo voy almacenando en row. Cuando termine de recorrer, MySQL fetchArray va a devolver false. Se mueve el puntero interno de los resultados. Va recorriendo ese puntero interno de los resultados. Entonces por eso está dentro de un while. Recorro tantos registros, traiga la consulta. Y MySQL fetchArray va a devolver false en caso de llegar al último. Por lo tanto lo asigna a esta variable rows en false y sale del while. Entonces mientras exista resultados, se imprime esto. ¿Cómo obtengo? Row es, acordémonos que MySQL y fetchArray me devolvió un array asociativo porque yo se lo indiqué como segundo parámetro. Entonces asociativo porque cuyas claves se van a corresponder con los campos de la consulta. En este caso, este Customer ID se corresponde con, bueno, con el campo este de la tabla Customers. Y Contact Name, nombre de contacto, sería este. Contact Name. ¿Ven? Viene acá, los concatena y los va mostrando con un salto de línea al final. Hago un exit para ver. Entonces me va a listar los 91 registros. Acá aparecen, ¿ven? María Anders, el primero. Vamos a ver. Examinar. Ahí está, María Anders, el primero. Ahí está el Customer ID. O sea, está trayendo bien los resultados. Es lo que estoy imprimiendo. El último, Bolsla. El ID. A ver. Bueno, acá no me muestras todos. Voy a elegir la opción mostrar todo. Voy al último. Ahí está. Bolsla. Bien. Entonces estaríamos mostrando de esta forma, recorriendo los resultados. Después tenemos acá, por ejemplo, uso la función MySQLi dataseek, que esto lo que hace es posicionar en la fila, fíjense, ajusta el puntero interno a una fila arbitraria en el resultado. Entonces se posiciona en el resultado, en la fila del resultado que nosotros indiquemos como segundo parámetro. En este caso es 90. Bueno, ya que esto devolvía 90 registros, acá me estoy posicionando en la fila 90. Y con MySQL después lo que hago es MySQL fetch ASOC para obtener, tengo esta función también directa. MySQL fetch, en vez de fetch array tengo fetch ASOC. Esto directamente me devuelve un array asociativo del registro en el cual está el puntero interno del conjunto de resultados devuelto por la función, ¿no? Por la consulta. Recibe por parámetro el conjunto de resultados y esto va a devolver, fila va a contener entonces un array asociativo. ¿Ven? Entonces, ¿qué debería imprimir? Estando en la fila 90, vamos a ver. La fila 90 sería esta. Claro, porque este sería el 91. Entonces, haciéndole un MySQL fetch ASOC o fetch array luego, como que pasa a leer el siguiente. O sea, leería este. O sea, me tendré que imprimir el registro 91. Creeríamos. A ver, bueno, probamos. Y acá muestra, ¿no? Muestra el Customer ID y el Contact Name. Bueno, hagamos un exit acá y veamos. Abajo de todo, ¿no? Acá está. ¿Ven? Me devuelve otra vez el último. Entonces eso estaría correcto. Si no hubiera hecho esto, por ejemplo, esta línea la comento, no me debería mostrar nada. ¿Ven? No me muestra nada. Me muestra ahí un guión que quedó
que se está imprimiendo en este guión, por ahí puede ser. Ya que ya recorrí todos los resultados dentro de while, o sea, el puntero interno de lectura del conjunto de resultados quedó al final. Por lo tanto, si querría volver a leer algún dato o leerlos o imprimirlos de nuevo, bueno, tengo que usar esta función MySQL dataseek. A ver si hay un reset. No. Bien. Acá puedo ir a donde yo quiera. Por ejemplo, en la fila 0. Ahí me imprime el primero, María Anders. Bueno, lo dejamos como estaba el ejemplo. Y pasemos a lo que sigue. MySQL fetch fields. ¿Qué hace esta función? Está haciendo un bar dump de eso. MySQL i fetch fields. A ver. Retorna. No, este fetch fields. Este. Retorna un array de objetos representando. Un array de objetos representando los campos en un result set. Entonces retorna un array de objetos que contienen las definiciones de los campos o información de la definición de los campos, o si no false, si no hay información disponible. Y ahí está la información que devuelve. Propiedades del objeto: name, org name, table, max len, length, información sobre cada campo. Y esto lo podemos ejecutar así dentro de un bar dump, a ver cómo viene. Después veamos estas funciones. MySQL free result libera la memoria del conjunto de resultados devuelto. Eso se hace automáticamente también al cerrar, ¿no? Al cerrarse o al terminarse la script. Al igual que esto, MySQL close, que cierra la conexión, recibe por parámetro el objeto conexión. Bueno, estos dos se ejecutan siempre al terminar el script, o sea que son como opcionales, se podría decir, pero acá lo defino explícitamente. Y bueno, vamos a probar que me imprime esto, información de los campos en un array. Y acá está, un array de 11, porque bueno, hay 11 campos que me trajo la consulta. Cada uno es un object, el cual expone propiedades como información, como el name, el nombre del campo, customer ID, la tabla en la cual está, customers, la base de datos, DB, Norwin, catálogo, max length, flag, type, decimals. Bueno, y así con cada uno. Esa información es lo que me devuelve información de todos los campos que me devolvió la consulta. Bueno, lo comentamos eso. Y quedaría entonces de esta manera. Bien. Veamos el documento un poco. Ahí están, bueno, básicamente todas las funciones que vimos. En práctica, connect error obtiene el número de error en el caso de una conexión. MySQL close cierra la conexión. MySQL close. MySQL select db para seleccionar una base de datos con la cual trabajar. MySQL change user no lo usamos, pero permitiría cambiar de usuario sin cerrar la conexión. MySQL change user. Le pasamos el usuario, la contraseña y la base de datos a la cual conectarse o cambiar sin cerrar la conexión. MySQL query lo utilizamos para ejecutar instrucciones SQL. MySQL free result libera la memoria asociada con el resultado, lo que utilizamos al último. MySQL error devuelve el código del último error cometido, si es que sucedió algún error. Y MySQL error la descripción del último error, recibe por parámetro el identificador de conexión. MySQL escape string devuelve una cadena escapando automáticamente los signos de cadenas SQL. O sea, le agrega a los caracteres como las comillas simples, dobles, la barra invertida. O sea, crea secuencias de escape. Ahí está el uso. MySQL affected rows
y numRows devolvía, bueno, el número de filas afectadas en el caso de affected rows, pero si la instrucción SQL sobre la que trabaja es inválida, la función devuelve -1 en este caso. Y MySQL y numRows es similar al anterior, pero solo trabaja con instrucciones SQL de tipo select, nada más. O sea, no va a funcionar con instrucciones de tipo insert, update o delete. En cambio, el affected routes trabaja directamente con todas. Con insert, con update, con delete y con todas las que... con select también. En cambio, esta específicamente con select. Cosa a tener en cuenta, ¿no? Después tenemos MySQL y numFields, bueno, que te obtenía el número de campos devuelto por una consulta, recibido por parámetro el identificador o el objeto resultado. MySQL y field count, a ver, que devuelve el número de columnas de la última consulta SQL, porque este recibe no específicamente el conjunto de resultados, sino el identificador de conexión. Entonces detecta a ver cuál fue la última ejecución SQL que se detectó a través de la conexión. Devolvería en todo caso, si está bien ubicado, lo mismo que el anterior. MySQL insert ID, bueno, este te devuelve el valor en una consulta de tipo insert de una tabla que tiene un campo autoincremental. Va a devolver el último ID autogenerado de esa columna. Nos puede hacer falta ese dato. MySQL Fetch Array devuelve, bueno, eso ya lo vimos, que recupera filas y permite acceder a los valores de cada campo como si de una matriz asociativa o numérica se tratase. El tipo de índice puede ser, acá está como segundo parámetro, MySQL ASOC para devolver un array asociativo, o sea, y cada clave sería el nombre del campo de la consulta efectuada. MySQL num se utiliza el número de campo como índice, o sea, según la posición que esté en la consulta, va a devolver 0, 1, 2, 3. MySQL bof, el índice es el número o nombre del campo, es el valor por defecto. Bien, es el valor por defecto. En ese caso se recomienda por ahí, depende, ¿no? Lo que más se usa es el ASOC para poder acceder a los valores del array a través de, bueno, como el nombre del campo. MySQL Fetch ASOC, bueno, este directamente te obtiene un array asociativo. El dataseek, que servía para posicionar en alguna fila en particular. MySQL Fetch Object, este devuelve en un formato la fila actual como un objeto del conjunto de resultados, por lo tanto se accede de esta forma para imprimirlos, ¿ven? Con el operador flecha y el nombre del campo. MySQL Fetch Row recupera filas y permite acceder a los valores de cada campo como si de una matriz numérica se tratara. Bueno, esto sería análogo a lo que es MySQL Fetch ASOC, nada más que te devuelve en forma de un array numérico, por lo tanto se accede a través de los índices numéricos al valor de cada campo. MySQL Fetch Field Direct devuelve un objeto con los metadatos de un campo devuelto por una consulta, para obtener información sobre un campo en especial. Le pasamos como segundo parámetro el índice del campo del cual queremos obtener la información, y esta es toda la información que nos devuelve. Okay, lo ejecutamos con otro método que nos devolvía directamente la información de todos los campos, que para ello utilizamos, a ver, tengo esto, MySQL y Fetch Field, y de resultado similar al anterior, hace lo mismo. Y utilizamos MySQL Fetch Fields, similar, solo que regresa las columnas como una matriz de objetos en lugar de regresar un objeto a la vez. Bueno, eso es lo que utilizamos para ver la información de todas las columnas. MySQL Fetch Length devuelve una matriz que contiene la longitud de las columnas de la fila actual en el resultado. No devuelve la capacidad del campo, sino las posiciones utilizadas. Bueno, MySQL Field Seek, similar al dataseek, solo que en vez de posicionarse sobre una fila, lo hace sobre una columna en particular. Bueno,
Después tenemos diferentes información sobre el servidor. Por ejemplo, podemos tirar un MySQL ping, le pasamos el identificador de conexión y verifica si la conexión está operativa, y de no estarlo intenta reconectar. Esto me devuelve un booleano, true o false. Y eso lo podemos ejecutar, por ejemplo, acá después de conectarse bien. Podemos hacer un MySQL ping, le pasamos el identificador de conexión y hacemos un pardon para ver la descripción, depurar lo que nos devuelve. Y ahí está, devuelve true. Claro, es lo que devuelve un booleano, true o false. ¿Qué otra información tenemos? MySQL stat devuelve información acerca del estado actual del servidor. Bueno, vamos a ver qué información devuelve. MySQL, cambiamos acá nada más. Stat. Guardo, refresco y ahí está la información. Uptime, treats, question, slow queries, opens, flush tables, open tables, queries por second. Bueno, esa es como la información que devuelve esa función. MySQL get client info devuelve la versión del cliente MySQL en formato cadena del cliente. Vamos, get client info, a ver qué nos devuelve. Ahí está, MySQL 5.0.10. bueno, esa es la versión del cliente. MySQL get client version devuelve la versión del cliente MySQL. No era igual que el anterior. Get client info. Este devuelve información, no devuelve la versión, sino información entre ellos. Bueno, y este sí, get client version, solamente devuelve la versión del cliente. A ver, get client version. Ahí está, versión 5, bueno, revisión 10. Está todo junto, en un entero. MySQL y getHostInfo devuelve una cadena que representa el tipo de conexión que está siendo utilizado. A ver. GetHostInfo. Ahí está. Localhost. Tipo de conexión localhost vía TCP/IP. Protocolo TCP/IP. Bien. GetHostInfo devuelve una cadena que representa el tipo de conexión que está siendo utilizado. Bueno, en el servidor getHost. Obtener la información del host. A ver, debe ser la misma. GetHostInfo. Es la que utilicé ahora. MySQL getHostInfo. Y el otro era client. Get client info. A ver, vamos con la client entonces. Esto creo que lo utilizamos o no. Get client version, get host info, get client version, get client info, get host info. Sí, lo usamos. Está mal acá el ejemplo, nada más. Bueno, vamos al otro. MySQL get proto info devuelve la versión del protocolo que está siendo utilizado. A ver, get proto info. Ahí está. 10, versión del protocolo. A ver si nos sale más información acá. Obtiene la versión del protocolo de MySQL usado. Bueno, la versión del protocolo de MySQL usado. Acá tenemos más. MySQL get server info. Obtiene información pero del servidor. Devuelve la versión del servidor que está haciendo ya en forma de get server info. ¿ven?
get server info. Ahí está, versión 5.6.12 lock de MySQL, la versión que se está utilizando actualmente. Y después tengo get server version, que devuelve la versión del servidor de MySQL también en formato entero, pero por eso devuelve un entero, claro. Me va a devolver esto mismo, pero todo junto, 5.5612, algo así va a devolver. Y bueno, eso sería todo por el lado de la extensión MySQLi, ¿no? Todas las funciones, o algunas funciones para poder trabajar desde PHP con MySQL, usando esta extensión mejorada, MySQLi. En este caso usamos la forma procedural, ¿no?